sanctus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Luchando para ver qué hablo. Pero en resumen, como introducción, escucho hoy en la palabra de Dios la responsabilidad, el llamado, el deber y también la dignidad de poder ser heraldos del Evangelio, de anunciar al mundo entero el Evangelio. Y el Evangelio que Dios ha venido, ha muerto y ha resucitado. Él está vivo. Y un llamado a hacerlo a todas las naciones, a todas las personas con quien Dios nos pone, a quien Dios nos pone en el camino. Como el que vende Herbalife no pierde la oportunidad de decir, esta batida te puede ayudar. Y nosotros tampoco perder la oportunidad de compartirlo a todos. Y no solamente a todos afuera, sino a nosotros mismos. Como dice el Evangelio de hoy, no puedo decirte toda la verdad, todavía no lo aguantas. Y creo que cada uno de nosotros en nuestro proceso nos damos cuenta de eso. Y entonces, así como otros a veces no están preparados para toda la verdad, así fría y sin amor, digamos, porque todavía no lo aguantas, nuestro propio corazón también. Pues un constante evangelizar a nuestro corazón y, como la hermana nos ha enseñado, nuestras partes adentro, todas nuestras partes adentro. Y junto con el anunciar el evangelio, Dios nos quiere decir que con esto tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que te va a decir toda la verdad, a la plenitud de la verdad. Él es. Entonces no temas a compartir el evangelio con todos, pidiendo ayuda al Espíritu Santo. Él es el que va a explicarlo todo. Él es el que te va a enseñar todo. Él te va a dar y llevar a la plenitud de la verdad. Y no temas a ir a tu corazón adentro a decirle, Jesús está vivo, Jesús está contigo, Jesús te ama. El evangelio a nosotros mismos, esa es la obra de Dios, creer en Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces comenzamos, no sé si eso ya es suficiente, la homilía, pero quizás podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, vamos a ver a Pablo que entra a un lugar. Puedes comenzar, vemos primero que él comienza, tú mejor, hermana Isabel, adelante, el versículo 22, pero después que dijo, donde dice atenienses. Atenienses. Perdido. Aquí también me hace recordar, mientras ella lo busca, el famoso ver, juzgar y actuar. Eso ha sido nuestro seminario. No, ver, juzgar y actuar. Son las tres palabras mágicas. Bueno, aquí vemos a Pablo ver, juzgar y actuar. A ver, hermana. Desde el 15 ya. Del 22, Del 22. donde dice atenienses. Ya, voy a leer. Muy bien. Dice, la gente se amotinó contra ellos. Sí, el versículo 22, capítulo 17. Oh, por eso. Perdón. 22. Ya lo siento. 17. 27. Así es. 17. Uh-huh. Habiendo vuelto a Jerusalén. No se preocupe, hermanita, yo te voy a ayudar. ¿Verdad? Yeah. Cuando tú lo buscas, yo voy leyendo, tú buscas. Capítulo 17, ya. Atenienses, veo que ustedes son. Entonces, número uno, veo, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Entonces, él ve y nota
que los atenienses son personas religiosas. Y hay que decirle a los ateos de hoy día, los que se piensan muy inteligentes, que ellos se atienen a Aristóteles, a Platón, a los griegos, a los filósofos. Ese es su verdadero camino, que Aristóteles y Platón y los atenienses eran verdaderamente religiosos. O sea, tenían una fe, no eran ateos, solamente con la idea, con la razón, sino que eran personas religiosas. Y solo que su religión no era completamente verdad. Había partes buenas y había partes que no eran correctos. Y entonces, pero Pablo primero ve y nota que son religiosos, ¿verdad? Y porque contemplaba sus monumentos. Y entonces después habla del Dios no conocido. Entonces él ve que hay un montón de estatuas, de monumentos. Número uno, son religiosos. Número dos, pero sin embargo, él ve que hay uno que es al Dios desconocido. Quiero que leas tú, hermana Isabel, al final del 23, cuando dice, pues bien. Yo quiero que noten algo, que Pablo, cuando llegue a Atenas, y ve que son religiosos y que tienen incluso uno que es al Dios desconocido, podría haber dicho Pablo, bueno, ya están bien, suficiente. Ya tienen su religión, son religiosos y hasta tienen un Dios desconocido. Mejor ya no le decimos más. Dejémoslos en paz. No le freguemos la vida diciéndole que los anticonceptivos son pecado mortal. No le freguemos la vida, que ellos siguen su conciencia, siguen lo que ellos han visto, lo que en la religión en que nacieron, ¿no? Que estamos hablando de los judíos, ¿verdad? Estamos hablando de los protestantes, estamos hablando ahorita de los atenienses. Pablo podría haber dicho, dejémoslos en paz. No le freguemos la vida. Pero vemos que Pablo más bien ve y toma la oportunidad para evangelizar, para proclamar el evangelio, porque tiene el mandato de Cristo en Marcos 16, vayan y prediquen a todas las criaturas. Entonces, todas las criaturas incluye, ¿no? Lo que estamos hablando, hermana, los judíos, todos incluyen los judíos. Todos incluyen los protestantes, todos incluyen tu prima, todos incluyen tu suegra, ¿verdad? Bueno, nosotros no, pero lo que están viendo. Y todos incluyen hasta los atenienses, a toda criatura. Porque, y aquí lo vemos que Pablo toma la oportunidad a evangelizar. ¿Qué dice, hermana? Pues bien, lo que adoran sin conocer, eso les vengo yo a anunciar. lo que adoran sin conocer. San Justino hablaba de logos, hablaba y Lumen Gentium, así en 16 dice esto, dice lo mismo que San Justín mártir, dice, cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la iglesia lo busca como una preparación del evangelio. Entonces, el logos, hay algo de verdad. Ese logos que está en esa religión, sea protestante, judía o pagana o hindú, es una preparación para el evangelio. Preparación significa no cumplido, no completo, no pleno todavía, pero sí una preparación. Donde Pablo agarra para corregir sus errores y dice, Dios no está en plata, ni oro, ni en estatuas. Es el Dios que creó todas las cosas. Es espíritu, corrige. Pero a la misma vez agarra lo que sí hay. Este Dios no conocido, eso yo te estoy hablando. A eso yo voy a evangelizar. Entonces sí, el protestante crees en Cristo y haces bien. Pero también tiene una iglesia. También tiene sacramentos. Al judío, ustedes tienen los patriarcas, ustedes tienen todas las promesas y es bueno. Pero el Mesías ha llegado. Ha venido Jesús, ¿verdad? Y a los paganos, ustedes tienen esta religiosidad. Saben que en ti no está el poder. Muy bien, te voy a revelar el verdadero poder. Porque a lo que tú adoras, a lo que tú amas, en eso te conviertes. Y quiero darte el verdadero Dios. Y entonces vemos esto y vamos a ver entonces 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3. Porque aquí en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3, eso me enseñó Padre Isaac
It's easy, it's 1, 2, 3, ¿verdad? Ahí vemos esta realidad y que Pablo por eso es que no pierde la oportunidad a corregir lo que está mal y a poder resaltar lo que está bueno. Y esa es como una entrada para poder llevarlos a la plenitud de la verdad. El amor verdadero, dice Ralph Martin en su libro, que la salvación de las personas está en juego. El cielo es verdadero, el infierno es verdadero. Y Dios ha dicho, el que no tiene, en Marcos 16, el que no cree y no se bautice, no se salvará. Y entonces tú y yo tenemos si amamos a las personas, le queremos dar la verdad, asegurar su salvación. Y vemos que eso no es solo tú y mi deseo. Esto es el deseo de Dios. Y yo y tú nos movemos por el deseo de Dios. Así dice Pablo, ¿no? En Él movemos y en Él nos existimos. Lo que Él quiere, yo quiero. Si Dios lo quiere, adelante entonces. Y vamos a ver en 1 Timoteo 2:3 que Dios desea la salvación de todos los hombres. Y no solamente la salvación, pero también que lleguen a la plenitud de la verdad. Y eso nos impulsa entonces a no dejar de hablar la verdad, a compartir la verdad, porque este es deseo de Dios. Escuchemos 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 2:3. Yo no lo busqué. ¿No lo tienes? Tú lo tienes mal, pero en inglés, ¿no? Ya, yo lo leo entonces. A no ser que tú llegues antes que yo, hermana. 1 Timoteo. Dice, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven. Ahí vemos, Dios quiere, es el deseo de Dios, que podemos ver en la cruz. ¿Cuánto deseo tiene? Y el decir que no quiere es como escupir a la cruz. Es como no tomar en cuenta la cruz, no tomar en cuenta sus llagas y sus gemidos. Como que eso no es tan importante. Pero si lo tomo en serio la cruz, tomo en serio su gran deseo. Como dice Lucas 12:49, con gran deseo yo quiero que este fuego se derrame. Con gran deseo mi bautismo. Y dice que quiere que todos los hombres se salven. Y entonces vamos a parar en ese momento. Dice Ralph Martin que en Lumen Gentium 16, ahí dice hay 3 requisitos si alguien no es católico que se puede salvar. Número 1 es que no por culpa suya no han escuchado el evangelio. Número 1. Número 2, buscan con sinceridad a Dios. Número 3, buscan hacer la voluntad al Dios que ellos piensan. 3 requisitos. Número 1, que no por culpa de ella no han escuchado el evangelio. Que hoy en día está bien difícil que no se ha escuchado el evangelio. Segundo, que ellos están sinceramente buscando a Dios. Y tercero, que ellos están sinceramente queriendo cumplir con lo que ese Dios o su conciencia le dicta. Y entonces muchos teólogos hoy en día piensan, la mayoría de gente está cumpliendo los 3 requisitos. Pero eso no es la verdad. Y dice el mismo Lumen Gentium, y mismos teólogos toman Lumen Gentium 16 a prácticamente decir, todos prácticamente se están en camino para el cielo. Pero dice Ralph Martin, como Luis Toro, hay que leer todo. Los protestantes llegan a tal, yo lo leo todo. Estos teólogos llegan a tal y yo lo leo todo. Y dice Ralph Martin, en primer lugar, esos 3 requisitos no son tan fáciles para cumplir. Pero por si acaso quedó la duda, dice Lumen Gentium 16, pero con mucha frecuencia los hombres engañados por el maligno se envilecieron con sus fantasías. Como viles, como villanos, se hacen malos, se vuelven, ¿verdad, Lucas? ¿No?
Pero con mucha frecuencia los hombres engañados por el maligno se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios con la mentira. Aceptan la mentira en vez de la verdad de Dios, sirviendo a la criatura más bien que al Creador. O también viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, se exponen a la desesperación extrema. Entonces, si no han escuchado el Evangelio, si no lo han aceptado, si no tienen los sacramentos para ayudarles, fácilmente el hombre es engañado. O no, ¿verdad? Como hace Luis Toro. O no. Y lo vemos. Fácilmente el hombre es engañado por el maligno, dice la iglesia. Y se pueden mover hasta malo pensando que hacen el bien. Y porque han cambiado la verdad con la mentira, sin ni saberlo. O también personas viven con desesperación. Y si solo supieran el Evangelio, tendrán esperanza. Y por eso dice la iglesia triunfantemente en Lumen Gentium 16, por lo cual la iglesia no predica a nadie, porque están bien como están. Por lo cual la iglesia, acordándose del mandato del Señor que dijo, predicad el evangelio a toda criatura, procura con gran solicitud fomentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de estos. Entonces vemos en Lumen Gentium 16 que no termina ahí, sigue con todo lo demás que hemos leído, que hay este impulso para por eso predicar el evangelio, como Pablo, que vio una oportunidad y no porque eran religiosos ya no le predicó, sino, y este Pablo mismo iba a las mismas sinagogas, ¿verdad? ¿Qué harían hoy si yo voy a las sinagogas? Si yo voy a me pongo ahí y les predico. Pero así hizo Pablo, ir directo ahí a darles el evangelio, por odio, por amor. Amor a Dios y la gloria de Dios y la salvación de estos. Porque Pablo, el mismo que escribió 1 Timoteo 2:3, y lo vas a leer tú ahora, sabía que Dios quiere que se salven todos los hombres. Y no solamente que se salven todos los hombres, ¿qué más quiere Dios? Para todos y para tú y para mí. Esto quiere Dios. A ver, después de lo que dice, todos los hombres se salven, ¿qué más quiere Dios? Y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Otra vez. Y lleguen al conocimiento. Y con lupa la próxima palabra, conocimiento. Pleno. Conocimiento. Pleno. Conocimiento. Pleno. ¡Wow! Dios quiere que tú y yo y las personas, todos, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Palabra de Dios, deseo de Dios. Y esto es lo que le impulsa a Pablo a predicar a todas las criaturas. Y esto es lo que Jesús tenía en su corazón cuando dijo, vayan y prediquen a todas las criaturas. Y lo que la iglesia en Lumen Gentium 16, también citando Marcos 16, por eso nosotros procuramos a cumplir esa palabra. Entonces tiene este deseo. Y si ahora miramos Juan capítulo 16, hermana, va siguiendo a Juan 16, vemos que tenemos un aliado y que para esta obra, y que también hay un proceso, ¿verdad? Father Donald Calloway, cuando él recién fue convertido, él estaba en la capilla, en la iglesia, arreglando, y una señora vino y le saludó, y él, sí, estoy casado, tengo 2 hijos, y él dijo, bueno, ¿sabes qué? Los anticonceptivos es pecado mortal. ¿Verdad? Y entonces, pero ahora ha aprendido, ¿verdad? Ha aprendido algo. Quiero que tú leas versículo 12 de Juan 16, ¿verdad? No todos estamos listos en ese momento, ¿no? Agarrando un panfleto, hablando con un desconocido, a escuchar, los anticonceptivos son pecado mortal. Sigue. Mucho tengo todavía que decirles. Hay verdad, y no es que no es verdad. Y quiero decírselo. Quiero que lo sepas.
pero ahora no pueden con ello. Entonces hay un proceso, ahora no pueden con ello. Sí quiere que todos tengamos toda la plenitud de la verdad. Eso sí, nunca, pero eso está en tensión con también el proceso en que cada uno estamos, ¿verdad? Y Él llega donde estamos y nos va llevando hacia la verdad. Esas dos cosas. Y a veces porque no nos gustan las tensiones, o le quitamos uno o le quitamos el otro. Y hay algunos que quitan el proceso y como Donald Calloway, a todos fríamente, aunque destruyen todo, ¿verdad? Y otros que dicen, pero porque están en proceso, ya no les digo nada, solo les sonrío. Y por eso dice Padre Luis Toro, cuando la gente le critica, de decir cómo él dice, ¿cuántos evangélicos has traído tú a la iglesia católica? Con tu método de sonreír. Y entonces hay una tensión entre Dios quiere que todos tengan el conocimiento de la plenitud de la verdad y que se salven junto con este proceso, las dos en tensión. Entonces vamos jugando con eso y a veces tomamos un riesgo hacia un lado o hacia el otro. Pero hay esta tensión y también a nosotros mismos, nuestro propio proceso, que primero tenemos que admitir, tengo lugares que quizás no veo, ¿verdad? Y que necesito llegar a la plenitud del conocimiento. Yo también. Y todos estamos en ese proceso. Pero Dios no nos ha dejado huérfanos. Mira la buena nueva. ¿Qué dice próximo? Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. El Espíritu de la verdad. ¿Qué era lo que Dios quiere? El conocimiento pleno. Y aquí, ¿quién es el que va a llevarte al conocimiento pleno? El Espíritu. El Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad completa. Y eso significa, cuando predico, ¿a quién tengo que pedir y que venga? Espíritu Santo. Dice Pablo VI, que mañana celebramos, que Pablo VI decía, hay que pedir el Espíritu para el predicador y para los que están escuchando. Y cuando estás en el mercado, hablando con una señora y quieres aprovechar, proclamar el Evangelio, ¿verdad? Así como estamos diciendo, el proceso, no le dice, hermanita, ¿estás usando anticonceptivos? No, sino que vas viendo dónde está, pero sí queriendo llevarlo a la verdad, pides al Espíritu Santo, que esté en ella y que esté en ti. Y el Espíritu Santo en el Evangelio, en evangelizar el mundo, en evangelizar nuestras familias, seres queridos, amigos, desconocidos, porque toda criatura significa toda criatura. En Marcos 16 está el mandato, prediquen el Evangelio, ¿a quién? A todas las criaturas. Y Dios quiere que ¿cuántos se salven? Todos se salven. Y Dios quiere que lleguen al conocimiento pleno, ¿quiénes? Todos. Y entonces, y es el Espíritu de la verdad. Por eso qué importante, y por eso la iglesia, es las escrituras que nos da antes de Pentecostés, que ya viene, para que pidamos este Espíritu, que nos demos cuenta, Él es los que nos va a llevar también a esas profundidades. Son como los excavadores de 13 vidas, de que vimos la película 13 vidas, que Él sabe cómo ir y rescatarnos de esa cueva en donde estamos. Y sabe cómo sacarnos de esa cueva donde estamos, a traer luz a esa cueva donde nos encontramos escondidos. Y es el Espíritu de la verdad que nos va a llevar, dice, hasta la verdad completa. Y el versículo 14, hermana, ¿qué va a pasar si yo pido al Espíritu y dependo en el Espíritu? En esa tensión que quizás no estoy sabiéndolo todo todavía, no estoy listo para todo. Sin embargo, lo quiere, Dios quiere que llegue a la plenitud. ¿Qué va a pasar si yo sigo en la tensión, en la predicación afuera, en la sanación interior, pidiendo al Espíritu Santo? ¿Qué va a pasar, hermana? Él me dará gloria. Él me dará gloria. Gloria en ti. Cuando te encuentras en la cueva y cuando sacaban a las 13 personas, ¿verdad? No había fiesta, no había gloria, no había alegría. Cuando el judío se hace católico, no, ¿cómo se llama? Roy Showman, ¿no? No hay gloria. Ese libro que tú has leído muy lindo, Honeydew of the Mustard Seed, no sé cómo es, pero Honey from the Rock. Y estas conversiones, cuando un Scott Hahn se hace católico, ¿qué hubiera pasado si hubieran dicho, no, a Scott Hahn mejor no?
que se quede como presbiteriano, que no pierda su trabajo, que no pierda su lugar donde está, ha ido al seminario tanto tiempo, pero él arriesgó todo por la verdad. Y ahora él trae a muchas personas hacia Dios, como Roy Shulman ahora, que tiene su medalla milagrosa así, grandazo, que se pone por todos sitios. Y entonces vemos que él me dará gloria. Y cuando somos rescatados, cuando llega el evangelio, ese es lo que va a dar la gloria a nosotros y a los demás. Y entonces, y esto es lo lindo, ¿Qué sigue, hermana? Porque recibirá de lo mío. ¿Y qué? Porque recibirá de lo mío. ¿Y sigue? Y se lo explicará a ustedes. ¿Qué va a hacer el Espíritu? Te va a explicar. ¿Qué? ¿Hermana? ¿Otra vez? Y se le explicará a ustedes. Entonces, Él nos va a explicar por qué nos pasó esto en la vida. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Él? ¿Verdad? Padre Isaac, ¿no? ¿Dónde estaba Él en nuestras memorias difíciles? Él lo explicará todo. Y también entender la verdad. Él explicará todo a nosotros y a quien evangelizamos, quien reciben la palabra de Dios. Entonces, con esta palabra vemos que somos llamados a proclamar el evangelio a toda criatura y a nosotros mismos, a todas las partes, con la ayuda del Espíritu Santo, Él es el que va a cumplir este deseo de Dios, de llevarnos al conocimiento pleno, a la experiencia de Dios, el Espíritu de Dios, que nos volvamos fanáticos del Espíritu Santo, que tengamos así como tienen polos de Ronaldinho o tienen hasta una iglesia de Maradona, ¿verdad? Que tengamos nosotros, ¿verdad? Maradona, hay una iglesia, ¿verdad? En Argentina, que tengamos una locura para el Espíritu Santo, porque Él es el que nos llevará a la plenitud. Con cuánta alegría Jesús decía a sus apóstoles, y le voy a mandar el Espíritu Santo. Tengo que morir para que lo tengan, pero te lo voy a mandar. Entonces ven Espíritu Santo, llévanos a predicar y llévanos a conocer. Gracias, hermana.